Muy buenas tardes, queridos amigos del Instituto Cervantes de Palermo, en este nuevo encuentro de las terceras jornadas de hispanismo en línea, lecciones palermitanas de hispanismo en línea, que hoy se va a centrar en un tema que no es tan conocido para el público general, bajo el título de Quevedo y los espías del imperio. Queremos hacer una aproximación con un experto, periodista, historiador, un hombre de cultura como es Fernando Martínez Laínez. Buenas tardes por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Y en esta imaginaria lista que podríamos hacer de escritores espías españoles, pues Francisco de Quevedo quizá ocupa uno de los primeros puestos. Estas andanzas secretas de nuestro gran escritor del siglo de oro son paralelas a la magnitud de su obra literaria y todavía tenemos muchas sombras. Quevedo era un gran conocedor de los temas italianos de la monarquía hispánica y su actividad como agente secreto en Sicilia y Nápoles al servicio de los intereses de la corona española tal vez constituye un capítulo importante de las relaciones hispano-italianas en los inicios de ese siglo XVII. Y contamos un invitado de excepción, que es Fernando Martínez Laínez, periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un periodista de enorme recorrido porque ha sido jefe de la agencia EFE en Cuba, en la antigua Unión Soviética, en Argentina. Ha sido corresponsal y enviado especial en numerosos países. Es asimismo autor de novelas históricas, de libros de viaje y juveniles, artículos, biografías, ensayos, libros de divulgación sobre temas de asuntos militares, de espionaje y de la España de los siglos XVI y XVII. Actualmente es presidente del Club Le Carré, dedicado a fomentar en el plano literario la cultura de la inteligencia, y también es comisario del primer Congreso sobre Literatura de Espionaje celebrado en 2021 en Andorra. Entre sus libros, pues para no extenderme demasiado, pues desde Fernando el Católico, Crónica de un reinado, El rey del maestrazgo, El enigma de la Gioconda, Escritores espías, La embajada de Samarcanda, que recibió varios premios. En fin, tenemos un larguísimo etcétera, entre ellos este que va dando título a su intervención de hoy sobre los espías del imperio. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí hoy con nosotros, y cuando quieras comienza este recorrido lleno de misterio en el mundo de la inteligencia, en estos momentos que está la invasión de Rusia a Ucrania. Pues todos los servicios de inteligencia del mundo me imagino que ahora tendrán una actividad frenética, como en su momento también en los siglos de oro. Los personajes, en este caso que tú vas a mencionar, lo tuvieron en ese imperio que fue el de la monarquía hispánica. Cuando tú quieras, Fernando. Gracias. Pues gracias, Beatriz. Y quiero dar también las gracias al Instituto Cervantes, aquí en Palermo, por permitirme dar esta conferencia. Así que nada, señoras, señores, distinguido público que nos está viendo, quiero empezar efectivamente la conferencia, que ya sabéis que se trata de Quevedo y los espías del imperio. Y mencionaré que en el listado un posible listado imaginario de los escritores espías españoles, Francisco de Quevedo ocupa el primer puesto, aunque ese importante aspecto de su biografía pues haya quedado oscurecido por la magnitud de su gran obra literaria, ¿no? La actuación en la sombra de Quevedo, agente secreto al servicio de los intereses de España,
es un capítulo esencial de su vida. Quevedo fue un príncipe de las letras, pero también un hombre de espada y acción, un aventurero envuelto en los asuntos políticos y militares de su tiempo. Enfrentado a la decadencia de una España imperial que empezaba a dar muestras de agotamiento por la crisis económico-social y religiosa que sacudía a Europa, la perspectiva del desastre que se avecinaba en la Guerra de los 30 años llenó de amargura los últimos años de Quevedo, cuando esperaba la muerte, enfermo y agotado ya, en su retiro aldeano de la Torre de Juan Abad. Nacido en Madrid en 1580, de padres vinculados al servicio oficial de la corona, Quevedo quedó huérfano de padre desde muy joven, y cuando falleció su madre en 1600, su tutor, que entonces tenía el cargo de secretario real, lo introdujo en la corte. Los éxitos literarios de Quevedo nos hicieron esperar. Con sus versos causaba admiración, pero también, por su ingenio satírico, provocaba enemistades cortesanas que terminarían pasándole factura. Conoció a Cervantes, entabló amistad con Lope de Vega y siempre mantuvo una profunda aversión hacia Góngora, con el que se ensañó en sus versos. Los años de juventud de Quevedo fueron agitados, combinando aventuras con la espada y amoríos con una intensa actividad literaria y la preocupación por las calamidades de España reflejada en sus escritos, en los cuales muestra a las claras su ardiente patriotismo en momentos agónicos, cuando la hegemonía hispana empieza a verse amenazada en Italia. En el reinado de Felipe III, principio del siglo XVII, la política exterior española mostraba una clara división en sus postulados básicos. Por un lado estaban los seguidores de la línea dura para recomponer pasadas grandezas y por otro los que preferían el tratamiento moderado, pacifista y conciliador del duque de Lerma, marido del rey, que manejaba en la práctica todos los asuntos de la corona. Los partidarios de esta línea dura pedían que la corona hispana no diera muestras de debilidad y siguiera dando impresión de firmeza armada en el ámbito internacional, como entendían que exigía el papel de una potencia que extendía su influencia por toda Europa y había conquistado un nuevo mundo. El talón de Aquiles del poderío español seguía siendo la guerra prolongada que España llevaba a cabo desde 1567 contra los rebeldes calvinistas de Flandes y los Países Bajos. La tregua de 12 años firmada por España con los holandeses y flamencos rebeldes era considerada por muchos altos representantes políticos y militares españoles como frágil, desventajosa y humillante. A esta queja se añadió el descontento por la paz de Pavía en 1617, que puso fin a la guerra entre España y el Ducado de Saboya, pero dejaba latente el conflicto en el norte de Italia, epicentro del poder español en el sur de Europa. A pesar de las victorias de las armas españolas, en esta negociada paz de Pavía, fue considerada poco menos que poco honrosa, digamos, ¿no?, por el sector militar y diplomático más duro, que exigía un castigo a los manejos antiespañoles del duque de Saboya, Carlos Manuel I, que apoyado por Francia y Venecia había ocupado el Monferrato y amenazaba el milanesado. Este importante grupo de altos funcionarios, embajadores y jefes militares que ocupaban cargos en Italia, decepcionados por la política de componendas y cesiones del duque de Lerma, estaba decidido a actuar para poner fin a lo que consideraban maniobras claudicantes del gobierno de Madrid, recuperando así el prestigio internacional hispano. Eran personajes como Pedro de Toledo, gobernador de Milán, el consejero Baltasar de Zúñiga, el conde de Oñate, embajador en Viena, el marqués de Bedmar, embajador en Venecia, o el duque de Osuna, Pedro Tellez de Girón, virrey de Nápoles y Sicilia. Todos ellos estaban convencidos de que los calvinistas holandeses, Venecia, Inglaterra y Saboya, intentaban acabar con el poderío hispano en Europa y hundir a la Casa de Austria. Ante el sombrío panorama internacional, consideraban que la mejor defensa era lanzarse al ataque y aceptar abiertamente el combate
mientras la corona hispana aún dispusiera de fuerzas y recursos. Italia era el ancla del poder español en Europa, y el centro de ese poder estaba en Milán, donde permanecían acantonados los tercios del ejército de Lombardía, que mantenía abiertos los pasos alpinos y permanecía vigilante frente a Saboya, la Confederación Helvética y Venecia. Milán es el crisol donde se forjan todos los planes españoles en Italia, como dijo y resumió la situación un embajador veneciano de la época. El mayor peligro para la hegemonía hispana procedía del ducado de Saboya, gobernado, como hemos dicho, por el duque Carlos Manuel, que en 1585 se había convertido en yerno de Felipe II por el matrimonio con la infanta española María Micaela. Aprovechando la benevolencia de Felipe III por el parentesco, el duque Carlos Manuel, resentido con España, que no le permitía agrandar su estado, ocupó en 1613 el ducado de Monferrato, que estaba en posesión de la Casa Ducal de los Gonzaga, aliado de España. Saboya contaba con el apoyo activo de Francia y también de Venecia, que aportaba ayuda financiera al duque saboyano. La ocupación del Monferrato desató la guerra, que duró 3 años, y el duque Carlos Manuel fue derrotado por el gobernador de Milán, Pedro de Toledo, aunque el soberano de Saboya salió bien librado gracias a sus vínculos familiares con Felipe III. El resultado fue que Saboya se convirtió en el estado aglutinador de todos cuantos deseaban destruir el poder hispano en Italia, haciendo del duque Carlos Alberto el líder del incipiente movimiento nacionalista italiano. Venecia, que pretendía el dominio marítimo exclusivo del Adriático, financió secretamente a Saboya para apoderarse del Monferrato, y en previsión de un enfrentamiento directo con España, buscó la ayuda de Inglaterra y Francia y contrató mercenarios holandeses y franceses en gran número. En este complicado juego de alianzas e intereses, fue nombrado virrey de Nápoles el duque de Osuna, que de inmediato dejó clara su intención de enfrentarse a Venecia, por considerarla enemigo principal de la corona hispana en el norte de Italia. Sin tener en cuenta las objeciones del gobierno de Madrid, que prefería evitar gastos bélicos y era partidario del apaciguamiento, el duque de Osuna se hizo en 1616 con una flota corsaria costeada con su dinero, que reforzó un año después con 19 galeras dirigidas por Pedro de Leiva. La hegemonía marítima veneciana del Adriático se vio así amenazada, no solo por España, sino también por los corsarios uscuoques, instalados en la costa croata, que pertenecían o estaban bajo la férula, bajo el dominio del Imperio Habsburgo. Y además a esto hay que añadir también la oposición de la República Católica de Ragusa, sometida o vasalla de Turquía. En esta tensa situación, el duque de Osuna vio el momento de asestar un golpe definitivo a Venecia, cuyo papel en el plano internacional era claramente hostil a España y al Imperio Austriaco, y bloqueó con su flota el fondo del Adriático. De acuerdo con Alonso de la Cueva, marqués de Bedmar y embajador en Venecia, y de Pedro de Toledo, marqués de Villafranca y gobernador militar de Milán, el duque de Osuna urdió planes de asalto a Venecia a espaldas del gobierno de Madrid, pero seguramente con el consentimiento tácito del rey. Unos planes en los que Quevedo, consejero y hombre de confianza del duque de Osuna, participó de lleno como agente secreto. La amistad entre Quevedo y el duque de Osuna venía de largo tiempo. Se conocieron cuando eran estudiantes en Alcalá de Henares, donde fueron compañeros de libros, jolgorios y amoríos juveniles. Tanto Quevedo como su amigo el duque eran diestros espadachines y habían recibido clases de esgrima del reputado maestro cordobés Pedro de Carranza. El duque de Osuna terminó casándose con una gran dama, Catalina Enríquez. Marchó a Flandes, donde se alistó en los tercios y terminó adquiriendo una aureola guerrera con la que hizo olvidar los excesos de su juventud y consiguió en 1610 ser nombrado virrey de Sicilia.
En ese tiempo Quevedo estaba en Madrid y obtuvo celebridad literaria en la corte. Es probable que por esas fechas fuese captado por el servicio secreto español que dirigía el diplomático gallego Conde de Gondomar, aunque por supuesto no existe prueba documental que lo acredite. Según algunas versiones, también por esas fechas, Quevedo mató de una estocada en el día de Jueves Santo a un hombre que abofeteó a una dama en la iglesia madrileña de San Martín. Quizá para evitar ser retenido por esta muerte, Quevedo marchó a Sicilia y buscó en esta isla el amparo de su amigo y ya virrey, duque de Osuna. Hay quien insinúa, incluso, de que fue el servicio secreto del conde de Gondomar el que facilitó esta fuga a Palermo para permitir a Quevedo entrevistarse secretamente con su amigo, el duque de Osuna, y avisarle de que el embajador británico en Turín, Isaac Wake, que espiaba para el servicio secreto de su país, estaba a punto de desencadenar un escándalo diplomático. Wake tenía informes de que el duque de Osuna estaba implicado en una conspiración para intentar volar el Parlamento de Inglaterra con barriles de pólvora que no llegaron a estallar. El servicio secreto español llegó a interceptar varios mensajes en clave de Wake que fueron transmitidos al duque Carlos Alberto de Saboya. Sea como fuere, Quevedo llegó a Sicilia en 1611 en una galera procedente de Valencia, y el duque de Osuna lo recibió con todos los honores y le nombró su hombre de confianza, aunque hacía solo un año que desempeñaba el virreinato. La personalidad del duque ya se dejaba sentir tanto en cuestiones bélicas como de gobierno. Osuna reforzó la flota de galeras y bergantines corsarios, aumentó los efectivos de infantería y combatió a los ladrones y salteadores en la isla. En estos asuntos militares y políticos de Italia, la visión del duque de Osuna era plenamente compartida por Quevedo, quien consideraba al duque de Saboya y a Venecia enemigos declarados de la presencia española. En 1628, en su obra Lince de Italia, Quevedo resumió a Felipe IV sus trabajos en tierra italiana y los menciona como misiones en pro del Estado y la corona. 11 años, dice, me ocupé en el real servicio de vuestro padre Felipe III en Italia, con asistencia en Sicilia y Nápoles, y noticia y negocios en Roma, Génova y Milán. El ministro que seguí fue don Pedro Girón, duque de Osuna, y con él fui al cargo de Sicilia y bajé al de Nápoles. Encargóme de los parlamentos de los reinos y de todo lo que se ofreció en vuestro real servicio, así con la santidad del Papa Paulo V como con los potentados. En el mismo escrito, que hemos mencionado antes, Quevedo informó al rey de que había realizado 14 viajes por mar y tierra en su servicio y no sin fruto, añade. Quevedo reitera que la responsabilidad del enfrentamiento en tierras italianas recae sobre el duque de Saboya y Venecia con palabras muy duras, y aportaba un análisis diplomático y militar de la situación italiana obtenida de primera mano, propia de quien conoce bien, por haber participado en ellos, los entresijos del rompecabezas político de Italia. Instalado definitivamente en Sicilia en 1613 como consejero y agente secreto del duque de Osuna, con quien mantiene una familiaridad amistosa, Quevedo se siente a gusto en su papel de manejador de asuntos políticos subterráneos. Ese año, Carlos Manuel de Saboya había invadido, como hemos dicho ya, el Monferrato, y a las pocas semanas de llegar a Palermo, el escritor emprendió la peligrosa misión de viajar a la ciudad de Niza, feudo de la Casa Ducal saboyana, para intentar que esa ciudad se declarase en favor de España, aprovechando una revuelta contra la autoridad del duque Carlos Manuel. Pese a su hostilidad manifiesta hacia España, el duque saboyano percibía anualmente de la corona hispana más de 200.000 ducados de renta, más las enormes ganancias provenientes del Gran Priorato de Castilla y del Priorato portugués de Ocrato. La misión secreta de Quevedo en Niza coincidió con un motín que acabó con la vida del secretario del gobernador Riccardi di Piglia, cuyo cadáver fue arrastrado por las calles. Pero la venganza del duque nos hizo esperar,
Cuando éste llegó a Niza, degolló sin tardanza a los conspiradores que estaban detrás de la revuelta. Quevedo siguió atentamente estos sucesos y tomó nota de que la fortaleza que defendía Niza estaba poco guarnecida, lo que facilitaba un desembarco rápido de las tropas españolas. Pero las duras represalias del duque de Saboya enfrió los ánimos de la población y finalmente los soldados españoles no intervinieron. La noche anterior a las ejecuciones dictadas por el duque Carlos Manuel, el escritor abandonó Niza por mar con destino a Génova y desde allí embarcó a Sicilia, donde dio cuenta a su amigo el virrey Osuna de cuanto había visto y oído. El resto de aquel año y hasta la primavera de 1614, Quevedo mantuvo un alto nivel de actividad, tanto pública como secreta, en la gestión de los asuntos sicilianos o en el desempeño de delicadas misiones para poner fin a la guerra en el norte de Italia entre España, Saboya y los venecianos. Después de esto, emprendió un nuevo viaje a Madrid, como enviado del duque de Osuna y agente de influencia en el Consejo de Estado y el Consejo de Italia, donde se despachaban los asuntos italianos. Y también llevó el encargo de favorecer los designios políticos del duque en la corte, utilizando el dinero y la intriga como armas. Cumplida esa misión satisfactoriamente, el escritor regresó a Sicilia y el duque de Osuna le nombró en 1615 embajador para llevar al rey la declaración del Parlamento siciliano con la confirmación de todos los impuestos y donativos recibidos. Un cometido importante, ya que suponía un sustancioso aporte de fondos, no solo para las arcas de la corona, sino también para un buen número de personajes poderosos en la corte. El virreinato de Sicilia otorgaba a Felipe III, por un periodo de 9 años, la cantidad de 300.000 ducados y otros 30.000 ducados para favorecer al hijo del duque de Lerma, que era a su vez duque de Uceda. De este reparto, el propio Quevedo tuvo 5.000 ducados por la gestión, una cantidad que parece haberse ganado con creces al culminar con éxito el encargo principal que su protector, el duque de Osuna, le había encomendado, que no era otro sino conseguirle, por mediación de los duques de Lerma y Uceda, el nombramiento de virrey de Nápoles para el año siguiente, cuando expiraba su mandato en Sicilia. El medio para lograrlo era tan eficaz como simple: el dinero, pues la corte era corrupta y la dispensa de favores se obtenía con dinero. El cometido de Quevedo para asegurar el virreinato de Nápoles al duque de Osuna no era tarea fácil y exigía mucho conocimiento del laberinto cortesano. En cumplimiento de esta misión, Quevedo embarcó en Mesina en una galera que debía llevarle hasta Marsella, desde donde emprendió la ruta de Montpellier y Toulouse para cruzar la frontera española en los Pirineos. En Montpellier, los hugonotes sublevados contra el rey francés detuvieron a Quevedo, que consiguió escapar, y después pasó a Toulouse, de donde también escapó por los pelos hasta conseguir llegar a España y entrevistarse con el rey en Burgos, cuando se preparaba la boda del monarca con la infanta francesa Isabel de Borbón. Con la bolsa del duque de Osuna a su disposición, Quevedo reparte favores y regalos fastuosos que impresionan a la corte y al propio rey, que nombra a Osuna virrey de Nápoles. Poco después, el propio Quevedo recibe una pensión real de 400 ducados y el rey le otorga el hábito de la Orden Militar de Santiago. Una vez cumplidos estos objetivos, Quevedo regresa a Nápoles a finales de septiembre de 1616 y en esa ciudad el duque de Osuna toma posesión de ese virreinato, que era el más importante y rico de Italia, con gran pompa y alegría popular. Entre tanto, los grandes proyectos que tenía en mente Osuna son plenamente compartidos por Quevedo. El objetivo principal de ambos era consolidar el dominio de España en Italia, para lo cual era necesario desbaratar la supremacía veneciana en el Adriático. En esta conflictiva encrucijada de intereses, Quevedo plantea la actitud del Papa Paulo V, que no estaba muy inclinado a favorecer los proyectos belicosos
del virrey de Nápoles. Con su actividad como agente confidencial de Osuna, el escritor espía se ha convertido en una pieza clave de la política italiana y en el emisario más importante del duque de Osuna para tratar con el Vaticano y la Corte de Madrid. Como un modo de ablandar la voluntad real en apoyo de la política de Osuna, el virrey le envía un cuantioso donativo a la corona y el valido del monarca en ese momento, que era entonces duque de Uceda, igual es encargado junto con Quevedo de llevar ese dinero a España y de paso confinanciar con el Papa y ponerle al corriente de las intenciones de Osuna contra Venecia. A finales de mayo de 1617, Quevedo sale de Nápoles con 2 fragatas y hace escala en Marsella, en una travesía llena de peligros, porque los espías del duque de Saboya le esperan en esa ciudad, hoy francesa, para asesinarle. Finalmente, Quevedo elude la trampa y llega a Barcelona, escoltado por la caballería real. Una vez en Madrid, le recibe el rey en el Escorial en audiencia secreta y Quevedo informó al monarca de los planes de Osuna en el Adriático contra Venecia. Mientras tanto, el duque de Osuna da por hecho que el rey aprueba los planes contra Venecia y el virrey napolitano decide asestar el gran golpe de disputar a los venecianos el dominio del Adriático, movilizando la flota corsaria privada pagada por el duque. En esta encrucijada de intereses, la buena estrella de Quevedo empieza a palidecer por el rencor y las envidias. 2 meses después de ser investido caballero de Santiago, se difunde en Madrid un libelo anónimo escrito en italiano que da cuenta de las actividades secretas de Quevedo en Italia, desenmascarándole como espía. A este escrito anónimo sigue otro dirigido al duque de Saboya, en el que se acusa al duque de Osuna de querer convertir a Nápoles en reino independiente, y se ataca con saña a Quevedo, atribuyéndole incluso poderes nigrománticos para torcer la voluntad del virrey. Los asuntos de Italia seguían su curso amenazador, mientras el embajador veneciano en Madrid pedía refrenar el ímpetu bélico del duque de Osuna, pero este no solo mantenía sus barcos artillados en el Adriático, sino que proporcionó a Pedro de Toledo, el gobernador de Milán, tropas para ir contra Saboya y para enfrentar la amenaza. Los venecianos adquirieron entonces naves de guerra en Inglaterra y Holanda, y el Papa terminó pidiendo que se retirase la escuadra que mantenía el duque de Osuna en el Adriático. Entretanto, en Madrid las cosas empiezan a torcerse para Osuna y Quevedo. Los planes del virrey de Nápoles son considerados demasiado agresivos y el gobierno de Madrid le pide que saque rápidamente sus barcos del Adriático y trate de alcanzar la paz con Saboya y Venecia. En esta situación, Osuna le encarga a Quevedo la misión de organizar lo que se ha dado en llamar la Conjuración de Venecia, aunque hay algunas versiones que discrepan sobre este asunto. Las instrucciones de Quevedo van dirigidas a promover en Venecia una insurrección que derribe al gobierno de esa república, cuya hostilidad hacia España es manifiesta, a pesar de que siguen abiertas las relaciones diplomáticas entre ambos países. En el proyecto, coordinado secretamente por Quevedo, eran piezas fundamentales, además del ya citado gobernador de Milán, el embajador en Venecia, Alonso de la Cueva y Benavides, marqués de Bedmar. Ambos mantenían contacto permanente con Osuna y eran partidarios de una acción enérgica contra la República Veneciana. La mayoría de las versiones afirman que Quevedo se trasladó de Nápoles a Brindisi para llevar a cabo estos planes y llegó disfrazado a Venecia, donde se entrevistó clandestinamente con el marqués de Bedmar. En la conjura intervendrían no solo mercenarios armados reclutados por Osuna y secretamente distribuidos por la ciudad en pequeños grupos, sino también algunos senadores y nobles venecianos descontentos con su gobierno. El plan incluía apoyar la insurrección por mar con la flota de Osuna, que debía desembarcar 1.500 soldados de los tercios españoles del milanesado para ocupar la ciudad. La fecha elegida era el día de la Ascensión, cuando en Venecia se celebraban los festejos que simbolizan los desposorios de esa república con el mar, una solemnidad que se repetía todos los años.
En el momento de producirse estos hechos, el nuevo dogo veneciano era Giovanni Bembo, que había combatido en Lepanto y alcanzado el poder de la República tras una votación muy disputada, y se mostraba hostil a España y al Imperio Habsburgo. Según cuenta en sus memorias el soldado y espadachín Diego Duque de Estrada, el asalto estaba previsto para el día de la Ascensión, cuando las autoridades efectuaban una procesión por la laguna de Venecia a bordo de la lujosa galera dorada Bucentoro, y el Dux arrojaba al mar un anillo de oro como testimonio de la unión perenne de Venecia con el mar, garantía de prosperidad y poderío comercial de la República Adriática. A la hora que el Bucintoro y el Senado estuviesen en la función del desposo del mar, los de la Torre de San Marco tenían orden de tocar una campana, en cuyo punto se había de acudir a matar a los guardias del arsenal y los artilleros, a sentar las piezas y echar al fondo el Bucintoro con todo el Senado de Venecia. Escribe estas palabras, las escribe Diego Duque de Estrada, que ya hemos mencionado, sobre el suceso, y que, como hemos dicho, fue, si no testigo presencial, fue un testigo muy inmediato de los hechos. La conspiración de 1618 en Venecia, madurada por el duque de Osuna, fracasó en gran parte porque el servicio secreto veneciano estaba al tanto de la operación y emprendió una dura represión contra los conjurados. Según cuenta el primer biógrafo de Quevedo, Pablo Antonio de Tarsia, el escritor y espía tuvo que huir, disfrazado de mendigo, perseguido por una multitud que pretendía lincharle. Sin embargo, investigaciones posteriores afirman que Quevedo no se movió de Madrid desde julio de 1617 hasta su marcha a Nápoles en diciembre de 1618, lo que hace casi imposible que participara en la revuelta veneciana, aunque algunos investigadores proponen una hipótesis alternativa, según la cual Quevedo podría haber realizado un viaje de espionaje a Venecia en su retorno de Nápoles a España, y sería entonces cuando tuvo lugar la huida y la persecución del escritor, lo que explicaría que los venecianos le acusaran de haber tramado la conjura. El resultado de este fracasado intento de derrocar al gobierno de Venecia terminó con la caída en desgracia del duque de Osuna, que fue convocado en Madrid a la corte. Quevedo lo defendió ante el Consejo de Estado, pero terminó siendo arrastrado también como hombre de confianza del duque, y se le desterró durante 3 años a la Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, un señorío que había comprado la madre del escritor poco antes de que ésta falleciera. Los vecinos del lugar, sin embargo, no reconocieron esa compra, y Quevedo tuvo que pleitear por la posesión del señorío hasta el final de su existencia. En esos días, alejado ya de las intrigas cortesanas, Quevedo escribió algunas de sus mejores poesías, adoptando una actitud estoica como consuelo de su alborotada existencia, aceptando con resignación la muerte que se avecinaba. En septiembre de 1624 muere en la cárcel el duque de Osuna. 2 años antes había subido al trono el nuevo rey Felipe IV, aunque dejando el poder efectivo en manos del conde-duque de Olivares. Pronto, la relación entre Olivares y Quevedo se deteriora, y en diciembre de 1639 aparece un memorial que llega a manos del rey y denuncia la política del conde-duque, y el castigo no se hizo esperar. Quevedo es detenido cuando estaba en casa de su protector, el duque de Medinaceli. Por una orden reservada, se le confiscaron sus libros y fue llevado de incógnito al convento de San Marcos en León, donde permaneció encerrado como una fiera varios años sin que le fuera comunicado oficialmente el motivo de su encarcelamiento, aunque algunas fuentes afirman que se debió a intrigas de espionaje entre Quevedo y el embajador francés para hacer caer al conde-duque de Olivares. La prisión de Quevedo se prolongó hasta la caída de Olivares en 1643. Achacoso y muy enfermo, Quevedo se retiró definitivamente a su refugio en la Torre de Juan Abad,
hasta morir en septiembre de 1645 en el convento de los padres dominicos de Villanueva de los Infantes. Y así acabaron los días de uno de los mejores, de los grandes escritores de España, que además de agente secreto al servicio de los intereses españoles, fue uno de los mejores conocedores de la realidad política y cultural de Italia, el país que marcó definitivamente su destino y su gloria imperecedera como poeta. Por mí es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Interesantísimo todos esta síntesis tan difícil de hacer que nos has hecho en exactamente 40 minutos de las andanzas como espía de Quevedo, que quizá sean la parte menos conocida de nuestro gran escritor, que muchas veces se tiene un poco la idea equivocada de que era un escritor vinculado solamente a Madrid y a lo que es la vida de la corte, ¿no? Todas estas largas estancias en tierras italianas y cómo estaba como personaje, digamos, de primera línea en el transcurso de la historia de todos esos años. Así que yo no sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta a esta exposición tan bien sintetizada que ha hecho Fernando de las peripecias como espía de Quevedo. Obviamente me ha interesado mucho y le quería preguntar a Fernando si conoce el libro, las actas que cuidó Encarnación Sánchez en relación a un congreso que celebramos entre Palermo y Nápoles en 2011, creo, si no recuerdo mal. Teníamos un programa de colaboración entre Palermo y Nápoles y hicimos ese congreso, no sé si lo conoce, justo sobre el duque de Osuna y su presencia en Palermo y Nápoles. No, no conozco las actas esas, no. No la conoce. Entonces yo me alejo un momentito y voy a coger el libro mientras hacen otras preguntas los asistentes. Gracias por facilitarnos esa información que seguro que es útil para todos los que estamos escuchando. Un momento solo. Sí, es curioso este libelo anónimo escrito en italiano, el que has mencionado, que destapa la actividad secreta de Quevedo como una forma de crear un impacto, y vemos cómo esas argucias también ya en el siglo XXI se han hecho con escándalos como ha sido el Wikileaks y tantas cosas de los... Antes se hacía con los libelos que circulaban, ¿no? por las villas, por las ciudades, de una forma más o menos anónima para dar a conocer esas noticias, y ahora vemos cómo se hace a través de ataques informáticos que entran al corazón de lo secreto donde están los datos que se publican. Sí, era un poco el internet de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues... Todo lo que era en los alrededores de la Plaza Mayor, lo que ahora en Madrid, claro. La Puerta del Sol, ¿no? Que era el mentidero de la villa, donde la gente iba a enterarse de los cercanos a la corte. Sí. Ahí está el libro. Genial, Caterina. Pues si nos puedes pasar a lo mejor pues una fotografía de ese libro, una referencia para que lo podamos... Le leo il titolo, era Cultura della guerra e arti della pace. Il terzo duca di Osuna in Sicilia e Napoli, 1611-1620, a cura di Encarnación. Si, no sé, le puedo enviar de alguna forma con un WhatsApp, con luego la foto, y si... No sé si el índice es muy largo, no recuerdo, pero es un tomazo, no es una cosa pequeña. Pues será un placer. Voy a ver si me hago con él, a ver si
si María Laura es tan amable, por ejemplo, o Beatriz, Sí, de enviarme algún ejemplar, porque sí me interesa mucho el libro este, las actas. Bueno, yo informé a Encarnación sobre la conferencia de hoy. No sé si con María Laura han tenido contactos, pero ella me dijo que es muy torpe, que no sabe. Ah, que porque yo pone- sí, le envié todas las indicaciones, pero no la veo ahora. A lo mejor no nada, no ha no. a lo conseguido mejor no ha podido. conectarse. Ella, si tiene un volumen más, lo puede tener ella, porque la edición salió con Tullio Pironti en Nápoles. Yo aquí dispongo solo de De este tu ejemplar, ejemplar. que Pues puedo incluso sacrificar. Si le interesa mucho, te lo mando, el mío mismo. No, Pero seguro que tiene que haber alguna copia que Beatriz yo o María Laura creo nos que consiguen sí, alguna creo que copia. indagamos Sí, porque aquí creo en el centro, en nuestro centro en no. nuestra biblioteca no lo tenemos. A mí no No me lo suena. No, pero estará editado en algún sitio, ¿no? Tendrá algún... Está en Nápoles, Nápoles. editado, no, no en Palermo. Si esto fuera en Palermo, para nosotros sería más fácil. Quizá la profesora Encarnación Sánchez, si es tan gentil de hacernos llegar de alguna forma, lo podemos. Vale. Pues sería seguro que es muy interesante, porque esa es una época decisiva para la historia Decisiva, claro que sí. Claro. Muy bien. ¿Alguna persona más quiere hacer alguna? Aldo. Bueno, quería hacerle una pregunta bastante tonta, como casi todas mis preguntas. No. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu conferencia, tu exposición, que ha sido clarísima y muy, muy, muy provechosa. La pregunta que quería hacerte es, estos escritores, como Quevedo, pensemos también en otros que ejercían una actividad que no era exactamente la del escritor, como mucho antes Garcilaso de la Vega y otros poetas soldados. Escritores, pues, autores que tenían una actividad política frenética realmente, que viajaban de un sitio a otro, que no paraban nunca. ¿Cómo pudieron escribir tantas obras y tan importantes como las que escribió Quevedo, por supuesto, porque son muchísimas, son de todo tipo y, en fin, no todo se escribió en las Torres de Juan Abad, que yo sepa. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Pues ¿Cuánto escribía esta gente? Yo creo que escribían tanto porque no tenían televisión y tampoco tenían internet. Y entonces tenían todo el tiempo del mundo para escribir y para hablar. Bueno, bromas aparte, lo cierto es que efectivamente para mí sigue siendo también un enigma cómo esta gente fue capaz de escribir tanto, de vivir tanto y de dialogar tanto, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que personajes de aquella época, como Quevedo, escribieron miles de cartas, aparte ya Además, de sus libros y de sus poesías y de tal, escribían miles de cartas, y porque entonces, claro, la gente se comunicaba por carta, ¿no? Y hay miles de cartas, ¿no? Entonces, la verdad es que aprovechaban el tiempo, yo creo, mucho mejor que lo aprovechamos nosotros, porque si no, no tiene otra explicación. De todas maneras, es fantástico, por ejemplo, que un escritor como Lope de Vega llega a escribir más de 1000 comedias, ¿no? Imaginemos lo que son 1000 comedias, ¿no? Cuando ahora, pues escribir una comedia resulta ya una proeza, ¿no? Y bueno, ya escribir 10 o 12 comedias, pues ya le consagra casi a uno como autor, ¿no? Y Lope de Vega escribió 1000 comedias, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente, y además en verso, claro, porque escribirlas en prosa en aquella época no tenía mérito, porque el mérito era escribirlas en verso. claro. O sea que sí, efectivamente parece gente de otro planeta en muchos aspectos, efectivamente, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista, como tú dices, de moverse, ¿no? Y de viajar, de vivir tanto, ¿no? En tan poco tiempo, porque además era gente que moría también normalmente
antes que ahora, ¿no? Porque Claro. la vida, la prolongación de la vida era normal, por ejemplo, que a los 60, 70 años ya una persona era muy vieja en aquella A los época. 70 no llegaban. Mayor, ¿no? No, a los 60 era Y ser rara, viejo, viejo. claro, claro. Y raras veces se llegaba a los 80 años, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora, Rarísimas veces, claro. claro, claro. Mm. Pues sí, sí, eso era. Así que nada, estoy tan sorprendido como usted, señor Aldo. Como tú, por favor. Como todos, porque realmente era vidas, bueno, también hay un componente, yo creo que ese siglo de oro dio muchos genios, no solamente en España, en Inglaterra, en Italia, quiere decir que se vivía la vida de una forma intensa y como decía Ortega y Gasset, se utilizaban muy bien los retales del tiempo, cosa que ahora nosotros tal vez esos retales del tiempo los usamos en cosas que son menos productivas, a lo mejor. Sí. ¿No? Tal vez es una concepción del tiempo distinta. Sería un buen tema para reflexionar. Bueno, Hombre. sería un tema estupendo Sí. para reflexionar. ¿Alguna pregunta más? María Laura, ¿tenemos a alguien que haya hecho alguna pregunta en el chat? No. Inmaculada, Fernández, no sé si tienes también ganas de participar o preguntar alguna cosa desde Galicia. No, yo soy una espectadora, soy una medio siciliana adoptiva y me interesa mucho el tema de Sicilia, España, las relaciones. Entonces, pues por eso me apunté, porque hace ya tiempo que estoy en la lista de distribución. El tema me pareció apasionante y fenomenal hacerlo además a través de vídeo, porque claro, yo en Coruña pues no podría asistir. Por eso seguimos con Está estas lecciones genial. palermitanas de hispanismo en línea Sí, y está actividades presenciales en sí, Sicilia combinándolos. Sí, para que las personas que estáis fuera, pero que tenéis interés sí. en aspectos concretos que tratamos de atender aquí en el Instituto Cervantes de Palermo, estas relaciones que son muchas más de las que creemos. Muchísimas. De La isla Galicia y de y de Galicia Galicia más, con los virreyes, con todo montones. lo que llevaron y trajeron. Aquí en Galicia, en los museos, a poco que rascas un poco, encuentras siempre obras que trajeron virreyes, influencias sicilianas de, por ejemplo, Santa Rosalía, imágenes de Santa Rosalía en San Payo de Antaltares, en el Museo de las Monjas, que no saben cómo llegaron allí. Pues llegaron a través de virreyes sicilianos que eran de origen gallego, conde de Lemos, etc. Entonces, claro, antes hablaba el ponente Fernando Martínez del conde de Gondomar y yo creo, es decir, que muchas veces toda la cuestión de la nobleza gallega que mantuvo un perfil muy bajo desde los reyes católicos por las cuestiones históricas que hubo, sí que se dedicaron un poco a las tramas y en los hilos, estaban siempre en todo, pero no figuraban en nada. Entonces, yo tengo la sensación de que hay mucho por investigar y esto pues es una de las muestras el conde de Gondomar y el castillo del conde de Gondomar, que además está lleno de elementos vinculados también aquí, que eso es un tema interesante es que para el un montón para investigar y la verdad, yo estoy sorprendidísima con lo con Quevedo. Yo siempre he sido me gustó mucho de siempre. Nunca pensé que podía tener este hombre esa vida tan agitada, la verdad. Por eso hemos invitado a Fernando y te animo a que leas su libro, Espías Sí, del ya lo Imperio, estuve buscando. que es Además, fantástico y debió no ser solamente colega este, de no sé, debió ser... otros también que ha hablado sobre este tema. Sí, he cogido las referencias muy interesantes. Por ejemplo, del conde de Gondomar, yo creo que no existe ninguna biografía así importante sobre su figura, ¿no? Y es un personaje también importantísimo. O sea que ahí le brindo el motivo para escribir un gran libro sobre el conde de Gondomar. Pensaré cambiar mi idea de tesis doctoral. Además sabía mucho de espionaje, claro. Sí. Era un gran espía.
Sí, sí, con algo tomar. Muy Ese bien, perfil, muchísimas ese gracias. perfil gallego que no aparece como gran personaje mediático, pero que actúa de alguna forma. Sí, sí, se repite en la y historia, ¿eh? Se repite en la repite la historia. historia, sí. Gracias y gracias al ponente, muchísimas Pues gracias. te esperamos siempre que quieras, Inmaculada, esta es tu casa virtual. Y cuando Gracias. vengas por Palermo, desde luego, en el Instituto Cervantes. Eso, en breve en verano. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, María Laura? ¿Hay alguna intervención de alguno de nuestros invitados que quieran hacer algún comentario? A Fernando. Parece que no. No, parece que no. Parece que no. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos has dejado encantados y con ganas de leer mucho más sobre estos aspectos que también has sabido sintetizarnos aquí en el Cervantes de Palermo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por Y por vuestra hasta siempre. presencia. Y nada, ya hasta pronto, hasta siempre.